Script Audio presenta Desagüe, de Diego Rodríguez Landeros. Leído por Everardo Camacho. Para mi madre, Gina Bernadette Landeros Pineda. 20 de mayo de 1957. 1 de diciembre de 2018. La risa, el canto, el baile, el dibujo, la mirada, las palabras. Te encuentro en cada detalle de mi vida. Había visto bien el mundo, como una cloaca, en la que se desarrollaban las formas más hermosas y complicadas. Si se miraba el tiempo suficiente, si se abandonaba la vista a aquella perseverancia microscópica. La cloaca tenía dispuestas las bellezas de la naturaleza para la mirada aguda, para la mirada revolucionaria. Pero seguía siendo una cloaca. Y quien la mira mucho tiempo, la mira durante decenios, se fatiga y muere, o se precipita en ella de cabeza. Thomas Bernhardt, El frío. El kilómetro cero. Y te diré otra cosa. No existe nacimiento de ninguno de los seres mortales, ni tampoco un fin en la funesta muerte. Empédocles de Natura, fragmento 8. Primero. Aspiren el humo y aguarden. Con mis 2 caras, 4 ojos y 2 bocas contaré algo. Yo lo sé todo. Conozco lo ocurrido, los hechos verdaderos y falsos, las quimeras que he inventado. Yo mismo soy una. Escuchen. Pierdan su mirada en las formas ascendentes del humo y vean surgir de ellas los contornos de la historia. Imaginen cómo se dibuja el kilómetro cero del gran canal del desagüe del Valle de México. Vean a un hombre joven, alto y esbelto acercarse, caminar por la avenida. Sabía que al llegar a ese sitio comenzarían los peligros, el descenso. Es lo único que ustedes necesitan saber. Aspiren de nuevo, escuchen. Segundo. Era de mañana y él estaba a punto de arribar al gran canal del desagüe, decidido a recorrer los 47.5 kilómetros que se extienden a partir de ahí, sinuosos como el cuerpo de una víbora, hasta la desembocadura en Zumpango. Como alguien que espera convertirse muy pronto en un indigente cuya existencia se precipitará por peldaños oscuros, estaba dispuesto no solo a andar esa distancia, sino a saltar, como lo hizo ella, desde lo alto de un parapeto hacia el vacío, a la boca del túnel que ruge monstruosamente al tragarse las aguas negras del Valle de México. Por primera vez en su vida se hallaba en el inicio de algo que podría registrar en cada uno de sus aspectos, y eso le produjo una sensación parecida a la felicidad o a la esperanza, pese a encontrarse en el periodo postrero de su existencia, en las vísperas de la muerte. ¿Cuánto tiempo necesitaría para llegar a su destino? No tenía prisa, pero caminó con mayor velocidad las últimas cuadras. En la avenida Congreso de la Unión vio a una docena de personas congregadas alrededor de ollas humeantes de tamales y atole. Lucían con frío y sueño y, entre dientes, con voces apenas audibles, se gastaban bromas pesadas o se insultaban, como si hablar y masticar fuera un pretexto para mostrarse los colmillos. Vio también montículos de basura, perros dormidos y vagabundos que platicaban acerca de la vigilia nocturna que, como hombres prehistóricos en bosques poblados de fieras, tenían que mantener para evitar los ataques de los monstruos urbanos, sus embestidas silenciosas y mortíferas. «La ciudad está infestada de fieras», escuchó decir a uno de ellos. Entonces pensó que él mismo, al igual que esos hombres sucios, tendría que poner en práctica recursos de todo tipo para hacer frente a la bestia ofídica del gran canal. Se acercó decidido hacia el monstruo del desagüe, como si emulara al dios Indra del Rigved, quien con su rayo fulminante atacó a la serpiente nebulosa que retenía las aguas y, al matarla, hizo correr esas aguas hacia el mar, hizo nacer al sol, al día y a la aurora. La consecuencia inesperada fue que el líquido emanado de la víbora se tornó incontenible. El dios huyó y atravesó los 99 ríos navegables, perseguido por la sombra de la criatura, o por su propia sombra, pues el terror que lo embargaba le impedía discernirlas. Pero él, que avanzaba por la calle, no era ninguna divinidad ni tenía planeado luchar contra el monstruo.
Lo único que deseaba era recorrer el canal e imitar a su novia suicida. Si guardaba una semejanza con el dios, era que él también iba rápido, huyendo de su propia sombra. Tercero, esta historia comienza, es un decir, porque ninguna historia nace en un punto localizable, sino que corre oculta desde tiempos imprecisos y, de repente, eclosiona, despliega sus viscosos tentáculos, se alimenta de formatos diversos, muta, sigue avanzando, se repliega, intermite. En el kilómetro cero del Gran Canal del Desagüe, obra con la que Porfirio Díaz consumó el proyecto virreinal de drenar el Valle de México, limpiar los estancados albañales de la capital y conjurar para siempre las inundaciones y la insalubridad. Ahí, bíblicamente legitimado como patriarca de la nación, el 17 de marzo de 1900, el general Díaz dominó su propio Mar Rojo y anunció frente a políticos y periodistas que conduciría a su tribu a la tierra seca del progreso y la modernidad. Ahí, en ese kilómetro cero de prosapia porfiriana, empieza la historia que él, llamémosle Indra, en homenaje al dios, de la misma manera que a ella la llamaremos Ixtab, en recuerdo de la diosa maya del suicidio, planeó largo tiempo en su habitación iluminada por el resplandor acuoso de la computadora. Un resplandor que lo hacía sentir como buzo dentro de un acuario poblado de criaturas desconocidas que lo rozaban y desaparecían en sus cuevas. Pero los monstruos auténticos no desaparecen, pensaba Indra. Solo se esconden y, como los perseguidos o las pesadillas, saben que el mejor refugio es siempre el más visible. Así lo entendía la serpiente gigantesca del Gran Canal, que con su cabeza puesta en el kilómetro cero logró permanecer ignorada durante décadas. Sin embargo, ahora basta un celular con acceso a Google Earth para que cualquiera la observe desde su habitación, como si espiara a un animal tras una vidriera. Indra la veía y en ocasiones se asustaba con la imagen de su propio rostro reflejado en la pantalla. La insólita figura de la bestia era una máscara detrás de la cual él se agazapaba. En el diccionario ilustrado de seres fantásticos que Indra había fotocopiado en la biblioteca de la universidad y que ahora hojeaba desesperadamente sobre su escritorio lleno de libros, papeles arrugados, vasos sucios y ropa usada, Massimo Izzi asegura que un monstruo es un ser creado por los hombres como expresión de una exigencia simbólica de la psique que no encuentra plena correspondencia en ninguna realidad conocida. Una definición que sirve también para esta historia que inicia en el kilómetro cero del Gran Canal, aunque los inicios verdaderos no existan, sean solo ficciones, mentiras útiles, marcas convencionales para no sentir que se navega en el infinito. Cuarto, ¿y si todo fuera en verdad una ficción? ¿Y si Indra no hubiera llegado aquella mañana después de meses de planeación al kilómetro cero? ¿Y si Ixtab jamás se hubiera suicidado ni se hubiera mudado con Indra al departamento que él terminó habitando en soledad, presa fácil del caos mental y la entropía? ¿Y si ambos no se hubieran enamorado, si en la universidad no se hubieran detenido en el mismo sitio el día en que se dirigieron la palabra por primera vez? Si desde meses atrás no se hubieran encontrado como dos desconocidos en las mismas aulas, ni hubieran elegido matricularse en la misma facultad, y si ambos no hubieran nacido, y si Porfirio Díaz, como una estrategia de poder, no hubiera construido el Gran Canal del Desagüe, ni nunca nadie hubiera tenido la idea de secar los lagos del Valle de México para construir encima de ellos una ciudad de estilo occidental, y si el imperio azteca no hubiera sucumbido al acero español, si la mañana del 13 de agosto de 1521 los habitantes de Tenochtitlan, en lugar de presenciar el fin de su mundo, se hubieran levantado, como de costumbre, de sus esteras, hubieran atado sus sandalias y se hubieran dirigido a sus actividades cotidianas, si ese día las canoas hubieran surcado las aguas con la parsimonia de siempre, y si los aztecas, recién llegados a la náhuac, no hubieran superado su origen chichimeca, si hubieran permanecido entre los juncos de su islote, semidesnudos, comiendo zancudos y rindiendo pleitesía a sus vecinos, si Huitzilopochtli, el deforme colibrí zurdo, no les hubiera dicho con terquedad y valentía:
Aquí estaremos, dominaremos, esperaremos, nos encontraremos con las diversas gentes, pecho y cabeza nuestros. Con nuestra flecha y escudo nos veremos con quienes nos rodean. ¿A todos los conquistaremos? Y si Quetzalcóatl, siglos antes, no hubiera abandonado Tula, si su permanencia hubiera evitado que las tribus chichimecas invadieran el Valle de México y se asentaran en las orillas de los lagos, poblando lentamente esta región que colinda con la Aurora y el Ocaso, y si los volcanes no hubieran tapado con lava y cenizas las salidas naturales de drenaje en este valle que se convirtió en una cuenca donde el agua de las montañas se acumuló y formó los lagos de Chalco, Xochimilco, Texcoco, Xaltocan y Zumpango, ¿cómo sería esta historia? El Valle de México, con su gran canal del desagüe, con sus monstruos y pobladores suicidas y locos, ¿sería una geografía fantástica? ¿Sería falso lo que ahora les cuento? Quinto. Quizá todo inició la noche, Ixtab ya estaba muerta, que Indra descubrió que, visto desde una toma aérea de Google Earth, el kilómetro cero del Gran Canal revelaba su naturaleza de criatura mutante. Mezcla de 100 pies, cucaracha gorda y víbora. Las patas, 14 de cada lado, eran tuberías simétricas que emergían del suelo. Esa parte correspondiente al torso y a la cabeza era la más ancha. Más allá del kilómetro cero, la anatomía se angostaba y adquiría el aspecto del rabo de un alacrán, un trilobites o un espermatozoide que fecundaba al óvulo tumefacto de la urbe. A la noche siguiente, con mayor detenimiento, Indra vio en la pantalla cómo el monstruo, entubado y bajo tierra, surcaba la ciudad como la cicatriz de una cirugía mal suturada. En la frontera con Ecatepec, la criatura se intersecaba con el cauce tóxico del río de los Remedios y emergía a cielo abierto para mostrar su brillo azogado que distorsionaba el reflejo sucio de las nubes. Tomando despreocupadamente el sol como los reptiles, cruzaba sin pudor los interminables suburbios del norte. Se llenaba de basura, pasaba por debajo de avenidas elevadas, se alimentaba de tuberías y se internaba en un paisaje híbrido de asfalto roto, polvo, árboles escuálidos, milpas, chabolas y cementerios de autos. En Zumpango, a un costado de la laguna, la cola del animal desaparecía en la boca de un túnel labrado en el seno de un anfiteatro, pirámide invertida con escalinatas, rellanos y explanadas. Vista desde la toma satelital, esa construcción, más parecida a un templo pagano que a una cañería, hizo pensar a Indra en la arquitectura de una civilización hierática y atroz. Conocía muy bien ese edificio, llamado caja colectora. Fue ahí donde Ixtab saltó. ¿Cómo había iniciado todo? Indra se concentró en la pantalla y con el cursor desanduvo su recorrido virtual por el gran canal del desagüe. Llegó al kilómetro cero e hizo un acercamiento en esa área del mapa. A partir de entonces lo vigiló en las madrugadas. Escrutaba cada segmento torácico, cada par de patas. Los revisaba para comprobar que nada cambiara o se moviera, aunque bien visto eso fuera imposible, pues el monstruo parecía muerto, fosilizado en medio de capas geológicas de ciudad. A veces, frente al monitor, Indra pensaba que él mismo era como Bjarne Hostrand. Hostrand fue un solitario que nunca subía las persianas de su departamento de Estocolmo, iluminado únicamente por el resplandor mortecino de las pantallas. Examinaba día y noche imágenes de Google Earth para encontrar indicios del monstruo del lago Ness. La concentración que la tarea requería le sirvió durante años para ahuyentar las inclinaciones autodestructivas que, como una bandada de pájaros, revoloteaban sobre su cabeza de hombre atormentado. En 2014, sin comprender muy bien por qué participaba en algo tan opuesto a su habitual ostracismo, Hostrand ganó el concurso Mejor Avistamiento Anual del Monstruo del Lago Ness, organizado por la casa de apuestas William Hill. El premio, entregado por Gary Campbell, experto mundial en ESI, consistió en 2,000 libras esterlinas y una estatuilla de bronce, efigie del monstruo, que el escultor representó con un cuerpo gordo, pequeñas aletas laterales,
cuello ondulante y una cabecita cuya jeta mostraba una sonrisa alucinada y ambigua. La imagen galardonada fue el acercamiento de una toma de Google Earth donde se alcanza a ver, muy lejano y en un enrarecido tono verde, algo parecido a un fideo de aproximadamente 20 metros de largo. La criatura tiene ahí un aspecto filiforme o vermicular coincidente con la tradicional iconografía de Nessie, que suele imaginarse como un plesiosaurio desgarbado. Meses después de la premiación y de padecer una moderada fama en ciertos círculos criptozoológicos que detestaba por considerarlos frívolos y lenguaraces, Hostrand se ahorcó en el baño de su departamento, aniquilado por los reflectores, las entrevistas y sus fotografías en portales de Internet. Nunca se perdonó el haber mostrado al público su revelación solitaria del monstruo. Antes de morir, envió un escueto correo electrónico a Gary Campbell que terminaba con las siguientes palabras: «Hemos encontrado una huella extraña a orillas de lo desconocido. Hemos concebido teorías profundas, una tras otra, para justificar su origen. Finalmente logramos construir a la criatura que había dejado esa huella. Y he aquí que éramos nosotros». Campbell, con su característica indiscreción, publicó el mensaje en su sitio web y la noticia se extendió con rapidez. Una noche, envuelto por el silencio de su cuarto, Indra intentó recrear las últimas horas de Hostrand, preguntándose si algún día tendría el valor suficiente para hacer lo mismo. «Es cierto que me parezco a él», reflexionaba. «Desde hace algún tiempo soy un solitario buscador de monstruos que, extraviado en su propio laberinto, se descubre con desconcertante frecuencia al pie de la senda de los suicidas. Una senda que intuyo erizada de cardos, pantanosamente dubitativa, guarnecida por macizos cuarteles de rabia, fosas sin fondo, frondas inesperadamente hermosas y en cuyo final, a orillas de lo desconocido, con toda seguridad ruge un monstruo que soy yo mismo». Eso imaginaba Indra cuando pensó tener motivos válidos para recorrer la senda, que sería el gran canal del desagüe, comenzar en el kilómetro 0 y terminar en Zumpango. Una caminata de varios días durante los cuales decidiría matarse, como lo había hecho Ixtab en el túnel, o simplemente no hacerlo. Una oportunidad para deliberar. Sexto. Esta historia comienza en el kilómetro 0 del gran canal del desagüe. Pero también podría hacerlo mucho antes porque Indra sabía que no era el primero en ver monstruos en la cartografía hidrológica del Valle de México. En la primera mitad del siglo XVII, un holandés que realizaba actividades de espionaje en la Nueva España advirtió que los lagos, ríos y arroyos de esta geografía conformaban la figura de la bestia del Apocalipsis. Se gozaba entonces de la llamada tregua de los 12 años. Intervalo de paz en la sangrienta Guerra de Flandes, conflicto que culminó en 1648 con la independencia de los Países Bajos con respecto al yugo de la corona española. El rey Felipe III contrató al ingeniero holandés Adrian Boot para que viajara a México a inspeccionar el desagüe de la cuenca que desde 1607 dirigía un sabio y enigmático extranjero llamado Enrico Martínez. En esas mismas fechas se construía en Ámsterdam el impresionante sistema de canales en forma de abanico que todavía hace merecer a esa ciudad el título de la Venecia del Norte. Ante ese ejemplo prodigioso de convivencia urbana con el agua, era comprensible pensar que un ingeniero neerlandés daría una opinión adecuada, o incluso una solución a las inundaciones que azotaban la Ciudad de México, capital de piedra engastada en el centro de un refulgente lago. A Felipe III lo conocían como el Piadoso, y no le alcanzó la suspicacia para ver que Adrian Boot era un agente secreto al servicio de los protestantes independentistas y los piratas holandeses. Ordenó que se le pagara al ingeniero la elevada suma de 100 ducados al mes a partir de julio de 1613. Boot llegó a México en septiembre de 1614. El 17 de noviembre visitó por primera vez las obras del desagüe, que descalificó. «No valen nada», sentenció, por considerarlas onerosas y plagadas de defectos técnicos.
El ambicioso proyecto del desagüe consistía en drenar, por medio de un tajo a cielo abierto y un enorme túnel, los lagos del Valle de México. Bott propuso conservar el entorno acuático como una estrategia para evitar el hundimiento del terreno y salvar los edificios, a la manera de lo realizado en Ámsterdam. También proyectó la construcción de un dique que contuviera el agua de los lagos adyacentes a la capital del virreinato, el trazado de calzadas, la apertura de canales de mampostería para la navegación urbana, el funcionamiento de esclusas, compuertas y de máquinas como las que se usaban en Holanda para expulsar el líquido sobrante y utilizarlo en la irrigación de huertos. De esta manera la Ciudad de México sería maestre y señora del agua. El ingeniero realizó su mapa del monstruo hidrológico del Valle de México, conocido hoy gracias a que el viajero Giovanni Francesco Gemelli Careri lo copió y publicó en Nápoles en 1700 con el título Hidrographicamelo Mexicano Rappresentato nelle sue lacune, por su evidente semejanza con la silueta de un camello. Bott, sin embargo, identificaba en esa figura a la bestia del Apocalipsis de San Juan. El 15 de julio de 1637, con ojos estrábicos, saliva blanca en las comisuras de la boca y cargando en los brazos gran cantidad de papeles, mapas y cuadernos, Bott irrumpió violentamente en una sesión del ayuntamiento para mostrar a los funcionarios su descubrimiento del monstruo satánico. Extendió sobre una mesa el mapa y, señalando ciertos puntos, explicó que el lago de Chalco era la cabeza y el cuello de la criatura, la laguna de México, el estómago, los pies, los 4 ríos del poniente, las alas, los ríos de Texcoco y Papalotan, la cola, las lagunas de San Cristóbal y Xaltocan, la cornamenta, los ríos de Tlalmanalco y Tepeapulco. Y lo que no se discierne con claridad son las babas de la bestia, dijo volteando a ver a cada uno de los miembros del ayuntamiento, quienes, asustados y boquiabiertos, empezaron a considerar la posibilidad de que el holandés tuviera razón. Alterado y nervioso, aunque satisfecho de sí mismo, Bott guardó el mapa y abrió un cuaderno donde estaban trazados unos cálculos esotéricos. Mostrándolos, afirmó haber puesto números a las letras de los 10 reyes aztecas para comprobar que sumaban 666. Con una voz alta y desgarrada que mezclaba el tono autoritario del clarividente con el terror del condenado, advirtió que los mexicanos vivían en el seno de la bestia y que, si proseguían con el plan de secarla, ella se vengaría y lo destruiría todo. Fue esa actitud demencial la que causó que las autoridades rechazaran definitivamente su proyecto y que el 17 de septiembre de 1637 el Santo Oficio, blandiendo la doble acusación de herejía y espionaje, se presentara en su casa, confiscara sus bienes y lo encarcelara en el Colegio de la Compañía de Jesús hasta el 19 de abril de 1638, fecha en que fue liberado y en que se le vio por última vez. Nadie sabe si murió en México, si regresó a Holanda burlando las aduanas novohispanas, si se suicidó o si, por algún extraño fenómeno, se hizo pequeño, igual que los lagos, hasta dejar de existir. Séptimo. Ninguna historia inicia en un punto localizable. Identificar el principio de algo es tan imposible como encontrar su final. Al menos como ecos o reflejos, las cosas subsisten. Transportadas por la luz, las imágenes de todo lo que ha sido viajan por algún lugar del cosmos, como el brillo de las estrellas extintas. Bajo una gigantesca lápida de asfalto, ensalitrando cimientos de edificios y apareciendo en excavaciones de poca profundidad, los lagos desecados del Valle de México chapotean todavía en su lodo terco. Algún día sucederá el acontecimiento postrero, el final absoluto de una historia, el pequeño o gran hecho detrás del cual no habrá ya una gota de nada, un comentario o frotamiento que engendre chispas nuevas, la insinuación de algún rizo o cauce o ciclo o atisbo. ¿Nada? Indra se lo preguntaba en la soledad de su habitación y pensaba en el suicidio. Única manera, tal vez, de propiciar lo postrero, convocarlo, entrar, salir, al vacío, al cero,
a la inexistencia total. Pero la muerte, incluso la infligida por mano propia, es un final engañoso, pues supone que la vida depende de la propia existencia. Los alarmados discursos sobre el fin del mundo son mendaces, porque su preocupación verdadera y focalizada es el hecho, quizá inevitable, de que los humanos se extingan. No toman en cuenta, no les importa, que una variedad alucinante de organismos medrará en los miasmas de la catástrofe apocalíptica. La vida seguirá su metástasis cuando el cáncer mate a los hombres, como sucedió tras la desaparición de los dinosaurios, aunque mucha gente afirme que todavía viven. Con base en criterios filogenéticos, los científicos aseguran que, transformados en aves, los dinosaurios aún habitan la Tierra. Los criptozoólogos, como Gary Campbell, tienen fe en los plesiosaurios contemporáneos. Aun si las cosas acabaran, es necesario reconocer que no lo hacen cuando se cree, sino tiempo después, tras procesos incomprobables de tan largos. Desaparecer no significa dejar de existir, sino pasar a un lugar que se desconoce, perderse en los intrincados callejones del mundo y languidecer en sus rincones. Adrian Bot fue visto por última vez el 19 de abril de 1638. No hay registros posteriores. Ni siquiera en los puntillosos archivos de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, para la cual Bot trabajaba como espía. Pero sería falaz decir, como muchos lo hicieron, que murió en esa fecha. Sostener que algo o alguien, cualquier persona, ser vivo, monstruo o especie está muerto sin tener evidencias contundentes para probarlo, es un homicidio perpetrado con el pensamiento. Muchos sospecharon que Bot enloqueció. Es posible imaginarlo en medio de una crisis mental cuando salió de su reclusión en el Colegio de la Compañía de Jesús. En un intervalo lúcido arregló los trámites de su libertad y después, víctima del delirio, se lanzó a los caminos que conducían a los lagos y vagó durante tiempo indeterminado por las riberas. Subió a los cerros, ¿el de Tenayo? ¿Los de Tacubaya? Y, desde las alturas, buscó los contornos de la bestia en los cuerpos de agua. La vio moverse, despertar, la oyó gruñir. Decidido a no regresar a la ciudad ni a su país natal, pernoctó en cuevas y muy pronto adquirió el aspecto de un indigente. Metamorfoseadas por la mugre, la intemperie y la locura, miles de personas continúan con sus vidas aun cuando se les da por muertas. Un Wakefield en cada ausente, cada desaparecido. Wakefield, el personaje de Nathaniel Hawthorne, que, argumentando un viaje, se despidió una mañana de su esposa y alquiló una habitación en la calle de al lado, donde permaneció oculto por más de 20 años, hasta que una noche, cuando su nombre había sido ya borrado de todas las memorias, regresó tranquilamente al hogar y pasó el resto de sus días con su mujer, que nunca le recriminó el abandono. Y es que nada se puede hacer cuando lo que se da por muerto reaparece. La tristeza, las alucinaciones, el cáncer, los dinosaurios, las inundaciones en un valle desecado con tenacidad a lo largo de los siglos, los recuerdos olvidados, los templos de una civilización sepultada, los inicios forzosos cuando se creía haber terminado. Ninguna historia comienza en un punto específico ni acaba en otro. Solo resta calentar el agua para el té por si alguien regresa esta noche a casa. Octavo. Indra sabía que Ixtab no podría regresar porque la vio irse como un pez dorado en un retrete. Pensaba que él la había abandonado y no al revés. La vio partir y no fue capaz de emprender el viaje oscuro junto con ella, un viaje lleno de umbrales maravillosos. Primero el de la boca del túnel, luego el de la asfixia, después el de la putrefacción. La historia de Ixtab no acabó con el salto, sino que continuó por cauces que él desconocía. A menudo imaginaba el cadáver avanzando entre la espuma tóxica del río Tula, la mordedura de los opilotes en la piel reventada. Tal vez el cuerpo se había reunido con otros que, inflados y azules, flotaban en algún recodo como si estuvieran en una silenciosa y amarga fiesta de alberca. Esos pensamientos le provocaban pesadillas. A menudo soñaba que estaba en un país cuyos ríos arrastraban cuerpos humanos en lugar de troncos. Desiertos, selvas, estepas,
bosques y valles pétreos atravesados por un sistema hidrológico rebosante de cadáveres. Pero los muertos no estaban del todo muertos. Eran zombis dormidos y él, Indra, era un espía que debía obtener información sobre su comportamiento y permanecer lo más quieto posible para no despertarlos. Su trabajo consistía en flotar con ellos desde las montañas heladas, pasando por deltas y manglares, hasta llegar al mar, donde barcos tripulados por gente viva surcaban las aguas, buscando a los espías que habían mandado al país de los zombis. Cuando por fin encontraban a alguno de los suyos, lo subían a cubierta, lo alimentaban, aseaban, curaban y le pedían que redactara un informe que explicara las causas y consecuencias del fenómeno zombi. Un buen día, después de semanas de flotar en el océano, Indra veía que un barco se acercaba a él. Pero en vez de sentirse a salvo, se angustiaba, pues durante toda su misión había buscado, entre millones de cuerpos, el de su novia, y no pensaba irse sin antes abrazarla. Decidido, nadaba en dirección contraria a la nave, en sentido opuesto a la salvación. Lo hacía con tanta fuerza que muy pronto el barco se hacía pequeño y desaparecía en el horizonte. Indra quedaba en medio de la nada, rodeado de muertos vivientes que de un momento a otro podían abrir los ojos. Al despertar de esos sueños, Indra sentía nostalgia y el cuerpo adolorido, como si hubiera nadado kilómetros entre sargazos. Recordaba que tenía meses sin moverse de su cuarto, sin visitar a ningún conocido, como si estuviera en una jaula y fuera un animal cuyos músculos, atrofiados y deprimidos, pidieran a gritos algún esfuerzo. Sería buena idea salir, cansarme, sudar, incluso experimentar dolor, sobre todo si quiero estar preparado para recorrer a pie el Gran Canal. Fue así como decidió realizar viajes nocturnos en bicicleta. Paseos dentro de la urbe cada vez más lejanos y cansados, y que en ocasiones le borraban de la mente la idea del suicidio. Pero al regresar a su habitación, casi al alba, poseído por imágenes terribles de la ciudad oscura, la idea lo atrapaba de nuevo y las pesadillas volvían, porque las pesadillas, como los monstruos, no desaparecen. Y eso Indra lo sabía muy bien.